En inglés es muy común encontrar muchísimas palabras con la terminación ed. Estas palabras pueden ser verbos regulares en pasado o también adjetivos. En este video te voy a enseñar cómo pronunciar correctamente esta terminación. Hay tres formas distintas de pronunciarlo. Y las tres reglas para saber esto son muy fáciles de comprender. Pero claro, si no sabes estas reglas, es muy común que siempre pronuncies de la misma manera esta terminación ed. Hay muchas personas que tienen ya un nivel intermedio del inglés o inclusive algo avanzado y siguen pronunciando mal esta terminación. Entonces, no hay pretexto. Es muy importante poner atención a las reglas y practicar muchísimo. Puedes ver el video cuantas veces sea necesario hasta que domines la pronunciación correcta de estas palabras. Primero que nada, antes de poder entender estas tres reglas que te voy a explicar, es necesario comprender que existen dos tipos de sonidos. Los podemos clasificar en aquellos sonidos que tienen vibración y aquellos sonidos que no tienen vibración. Y es muy importante que puedas distinguir esto. Vamos a ver un ejemplo con el sonido L. Vamos a pronunciar este sonido L y vamos a colocar nuestros dedos en nuestras cuerdas vocales, aquí presionando un poquito y pronunciamos el sonido. L. ¿Qué sientes? Se siente un poco de vibración, ¿no es cierto? Ahora vamos a probar con otro sonido, con el sonido S. Igual, coloca tus dedos aquí y pronuncia el sonido. S. ¿Qué sientes? ¿Sientes vibración o no? No se siente vibración, ¿verdad? Ahora vamos a probar dos sonidos más, con el sonido A. A. ¿Vibra o no vibra? Sí vibra. Bien, todos los sonidos vocales vibran, eso recuérdalo siempre. Y de los sonidos consonantes, hay unos que vibran, hay unos que no vibran. Para no quitarte mucho tu tiempo, te dejo en la cajita de la descripción una lista de los sonidos que vibran y de los que no vibran, o puedes comprobarlo tú mismo haciendo esta prueba. Bien, ahora que ya has comprendido cuáles sonidos vibran y cuáles sonidos no vibran, vamos a empezar con la regla número 1. Primero, es muy importante poner atención al último sonido de la palabra antes de agregar la terminación ed. El último sonido. Por ejemplo, en el verbo help. ¿Cuál es el último sonido? El último sonido es p. Entonces, necesitamos saber si este sonido tiene vibración o no. El sonido p no tiene vibración. Entonces, cuando vayamos a agregar la terminación ed, esta ed se va a pronunciar con sonido t y va a quedar helped. Helped. Otro ejemplo, el verbo close. Close. ¿Cuál es el último sonido? El último sonido es sonido S. Y ojo aquí porque tenemos que revisar el último sonido, no la última letra, porque en close, claro, la última letra es la letra E, pero es una letra muda, entonces nos interesa saber cuál es el último sonido. Bien, el último sonido no tiene vibración, entonces al agregar ed va a quedar la pronunciación closed. Closed. Fácil, ¿verdad? Vamos a practicar con algunos verbos. Balanced, changed, laughed, damaged, impressed, kissed, passed, paused, raised, rushed, worked, walked. Ahora la regla número 2. Si el último sonido del verbo antes de agregarle la terminación ed es un sonido que sí tiene vibración, entonces al agregar ed, esta se va a pronunciar como d. Por ejemplo, en el verbo complain, ¿cuál es el último sonido? El último sonido es n. Entonces podemos ver que el sonido n sí tiene vibración.
Entonces, este verbo en pasado se va a pronunciar complained, complained, complained. Perfecto, vamos a practicar con otros verbos. Burned, considered, continued, explained, enjoyed, examined, filmed, improved, failed, played, described. Muy bien. Ahora la regla número 3, que más bien dicho, esta es la excepción a las dos reglas anteriores. Cuando el último sonido del verbo, antes de agregar la terminación ed, termina en sonido t o en sonido d, entonces al agregar esta terminación de ed, se va a pronunciar como ed, ed. Es decir, es el sonido schwa y el sonido d, ed. Y esto es por cuestión de simplicidad, ya que de por sí estos verbos terminan en sonido t o d, no podríamos agregar un sonido igual como hacemos con los otros verbos. Sí podríamos hacerlo, pero sería muy difícil pronunciarlo. Entonces, vamos a ver cómo se pronuncian algunas de estas palabras. Accepted, attended, attracted, calculated, cheated, completed, extended, heated, hated, interrupted, visited, loaded, landed. Recuerda aplicar estas reglas de hoy en adelante. Al inicio tendrás que poner atención, pero con la práctica se va a volver algo automático y natural. Regresa y cuéntame cómo te fue en tu práctica. Y nos vemos en el próximo video. Bye.